Dame, Señor, agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, por Jesucristo nuestro Señor. Cuando Jesús entró al templo de Jerusalén, hizo unos látigos, tumbó las mesas de los cambistas, de los vendedores, de los mercaderes que estaban convirtiendo la casa de su padre en una cueva de ladrones, en un mercado. Las autoridades judías, los fariseos, los escribas, las autoridades del templo llegaron y le preguntaron que si con qué autoridad hacía eso. Jesús le responde: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Ellos le replicaron: 46 años se ha llevado a cabo la reconstrucción de este templo y tú lo piensas reconstruir en 3 días. Pero el evangelista añade que ellos no habían entendido, no entendieron, las autoridades judías, que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, que se refería al templo de su cuerpo porque lo iban a matar y al tercer día iba a ser reedificado su templo, es decir, su cuerpo iba a resucitar. ¿Por qué no entendieron las autoridades judías que Jesús se refería al templo de su cuerpo? Porque no sabían el concepto de polisemia. Polisemia es el concepto que vamos a analizar hoy en este video de elementos de comprensión bíblica. Abramos nuestra Biblia en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19, pregunta San Pablo: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis a sí mismos? Bien, templo ahí. ¿Qué es polisemia? Y ahorita retomo el texto bíblico. ¿Qué es polisemia? Es una palabra que tiene diferentes significados. En el uso común, ya he mencionado en otros videos, en el video anterior de eso, mencioné que hay una polisemia en el concepto de la palabra pecador. Una es la condición del pecador y otra es el pecador habitual, obstinado, empedernido, deliberado, aquel que quiere vivir en pecado y que no le importa a Dios. Son dos cosas diferentes. Ahí yo di otros ejemplos de polisémicos de uso popular, la palabra gato, marco, otros. Un ejemplo más o dos de polisemia sería la palabra cabeza. Por ejemplo, puede significar la cabeza o puede significar un líder, alguien. La palabra banco puede significar el lugar ese en el que te roban, en el que guardas tu dinero, y puede significar el banco en el que te sientas. Eso es la polisemia, una palabra que tiene diferentes significados de uso común. ¿Cómo nos entendemos? Por el contexto. Es normal la polisemia de las palabras, las diferentes acepciones de las palabras. Es normal, nos entendemos por el contexto, por lo que está escrito. Sin embargo, en el contexto de la Sagrada Escritura, sabiendo que hay numerosos escritores, estudiosos, exegetas que tienen sus propias nomenclaturas, sus sistemas, sus definiciones, que quizá luego veremos, ahorita yo quisiera hablar que en el contexto de la Sagrada Escritura, para comprender mejor este concepto de polisemia, quiero definir algo así como una polisemia simbólica. Es decir, una palabra en la Sagrada Escritura tiene diferentes significados, pero no de uso común, sino de uso simbólico o de uso teológico. Por ejemplo, la palabra camino. Camino se la aplica a Jesús a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el camino por el que llegamos al cielo o el Padre. La palabra roca no es polisémica en cierto sentido normal de la palabra, porque quien dice roca va a entender nada más una piedra, pero en el contexto de la Sagrada Escritura la palabra roca tiene varios sentidos o varios significados, y al tener varios significados es polisémica, pero no a un nivel no más natural, sino a un nivel más profundo, espiritual, alegórico o simbólico.
Polisemia. En griego polis significa muchos, varios o diferentes. Y sema significa significado. Como semántica, de ahí viene la palabra semántica, lo que tiene relación con el significado. Entonces, una palabra puede ser polisémica, pero en un mero contexto, incluso de la escritura, puede significar varias cosas y el contexto lo dice. Pero hay otras que son polisémicas, pero es una polisemia simbólica, una polisemia que implica más. Por ejemplo, banco, les dije, significan dos cosas, pero barca no. Sin embargo, en la escritura barca sí puede estar haciendo alusión a la iglesia, a la barquita de Pedro, a la barca de Pedro. O esta palabra templo que hemos elegido para hoy. Puede ser el templo material, la construcción material, y también puede significar el templo espiritual, que es toda la iglesia, como también puede significar el templo personal, que es uno mismo en nuestro propio cuerpo, que es portador de Dios. El templo como la propia persona portadora del Espíritu Santo, como dice San Pablo en este texto. Entonces, hay 3 al menos significaciones, o 4, el templo material, el templo específico que es el cuerpo de Cristo, muerto y resucitado, puede ser el templo de cada persona, o puede ser el templo o la edificación, el templo espiritual que es la iglesia completa. Por lo tanto, cuando se lee la palabra templo, uno debe aprender a discernir, a distinguir las posibles significaciones y las posibles significaciones simbólicas que tenga. Un día en tu casa un día en los atrios de tu casa, dice un salmo, vale más que otros 1000 fuera de tu casa, en los atrios. Ahí los atrios del templo, los atrios puede ser la iglesia militante, nosotros, mientras que ya el templo grande espiritual son los que están en el cielo. Acuérdense que este tipo de videos que hago es de interpretación simbólica y todos los elementos, los conceptos o lo que estemos buscando va a tener como fin tratar de entender esta interpretación simbólica. Bien, es lo que quería yo comentar hoy, que la polisemia significa diferentes significados de una palabra, y añadir que hay diferentes significados simbólicos en el contexto de la Sagrada Escritura y uno debe aprender a distinguirlos para que cuando los veamos, relacionarlos. Luego veremos otros ejemplos. Por lo pronto sería todo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.